Hoy en We Are Real Estate vamos a hablar de por qué las empresas más importantes del planeta como Amazon, Uber, Nvidia, Citadel, Microsoft, entre otras, se están mudando a Miami. Carolina nos va a hablar sobre las ventajas fiscales. Raúl nos va a hablar sobre calidad de vida y ambiente laboral. Y Armando nos hablará sobre los costos de las oficinas y el crecimiento de startups. Carolina, ¿qué nos puedes contar tú? Bueno, qué gusto tenerlos acá. Ustedes saben que este espacio lo creamos para que tengan la información necesaria para tomar unas decisiones acertadas sobre dónde poner su dinero. Como inversor, una de las preguntas más importantes podría ser, ¿dónde prosperaría más mi inversión? Y es una que siempre recibimos nosotros trabajando en nuestro equipo. Entonces uno se dice, ¿es Miami un estado amigable con los impuestos para los inversionistas? Yo respondería completamente sí, positivamente este es el lugar. Miami, Florida ha seguido y seguirá siendo un centro de inversión. Es de estar libre de impuestos sobre la renta personal a no tener impuestos distintos sobre las propiedades únicas o las de sociedad. Como inversionista, vale la pena comprender que los atractivos que Miami ofrece son reales y en general el estado de la Florida. El estado de la Florida es lo que consideramos en los Estados Unidos un estado blando en imposición. Como ustedes saben, los Estados Unidos tiene 50 estados separados. Cada uno de esos estados tiene una legislación única a nivel impositorio, al igual que educativo y otros niveles. Y todos ellos como país tienen algo que se llama el IRS o el impuesto nacional o lo que nosotros consideramos Uncle Sam, de donde viene también una red de impuestos. Entonces, cuando usted está analizando una inversión, tiene que mirar tres cosas: los impuestos estatales, los impuestos locales y los impuestos nacionales. Los inversores inteligentes saben que una forma inteligente de comprender su mercado y beneficiarse de su inversión es saber cómo se llevan a cabo los impuestos en la localización donde están pensando en invertir. ¿Qué necesitas saber? ¿Los inversiones tienen que declarar impuestos? Claro que sí. Bueno, es bastante simple. Cuando invierte su dinero, usted está esperando obtener una ganancia, pues por eso lo está invirtiendo, ¿cierto? Sin embargo, esa ganancia viene con obligaciones fiscales. Entonces, sí tendrá que presentar su declaración de impuestos, porque algunas personas internacionales que están haciendo inversión aquí de protección de patrimonio nos preguntan, bueno, ¿cómo es que tengo que pagar impuestos si yo soy internacional? Una cosa muy importante de saber es que Estados Unidos, con diferencia de otros países, no tiene una mayor tasa impositoria para internacionales. Eso es algo muy importante de tener completamente claro. Acá el inversionista internacional es tratado como un inversionista local, que es, si tú me corriges, Andrés, es una de las cosas que no pasa casi a nivel mundial. Usualmente solamente pasa en paraísos fiscales, pero los paraísos fiscales tienen obviamente otro tipo de problemas que vienen asociados con su inversión que en los Estados Unidos no pasa. ¿Mm? Entonces, la mayoría de las preguntas sobre impuestos que recibimos con frecuencia es cómo se presentan esas declaraciones de impuestos y cuáles son, digamos, las obligaciones tributarias que debería eh, uno estar pensando cuando va a hacer una inversión acá en los Estados Unidos. Después de que todas las personas invierten en diferentes activos y en varias industrias que tienen regulaciones y condiciones específicas, de todos modos en los Estados Unidos como inversionista solo puede pagar impuestos sobre las inversiones que se aprecian en valor aquí en la Florida. Eso es una cosa súper importante. Usted no paga impuestos simplemente por abrir una corporación. Usted paga impuestos cuando esta corporación tiene una utilidad. Usted no paga impuestos sobre su patrimonio original, que eso es una diferencia con muchos otros países del mundo. En resumen, como en la mayoría de los países es un requisito presentar los impuestos anualmente, ya sea como individuo o como corporación. Así que hay que prepararse para presentar esas declaraciones comerciales o de inversionista privado para pues este 2023 que se está venciendo, ¿no? Ahora vamos a hablar un poquito cuál es la diferencia de impuestos que yo pago, ¿cierto? Entonces, digamos, si nos vamos al estado de la Florida, vamos a ver una disminución en la tasa impositoria corporativa, que es cuando yo creo una LLC, ¿cierto? Estábamos hablando de que yo puedo entrar a invertir a nivel personal. Yo, Carolina Herrera, compro una propiedad y voy a tener unos impuestos personales
O yo, Carolina Herrera, hablo de una corporación que se llama Carolina Herrera LLC o una S Corporation porque tiene el mismo tipo de tratamiento fiscal y mis ganancias al capital a largo plazo van a ser, o a corto plazo, van a ser las que van a ser taxadas. Esa taxación, a diferencia de otros estados, solamente va a ser una taxación nacional, una taxación del IRS. No voy a tener una taxación local de mi estado por ese ingreso, por ese capital, perdóname, por esa plusvalía, por ese ingreso que yo gano sobre mi capital, que esa es una gran diferencia. Las ganancias de capital a largo plazo comprenden inversiones que han mantenido durante más de un año, mientras que las ganancias de capital a corto plazo son para inversionistas que mantienen inversiones menores a un año. Dependiendo del ingreso imponible, del ingreso de impuestos total que yo tenga, mi tasa puede ir del 0%, óigame bien, su tasa puede ser el 0%, al 15 o al 20%. Los contribuyentes de altos ingresos pueden estar sujetos a un impuesto sobre la renta neta adicional, que implica otros ingresos además de las ganancias de capital, como los ingresos por alquileres de su inversión inmobiliaria, entre otros, ¿cierto? Es por eso que es importante siempre consultar con un contador. Pero la disminución de impuestos está comprobada entre estados como New York o como California en ser casi un 25% en promedio menor que la taxación de la Florida. Entonces, estamos parados sobre realmente un paraíso fiscal. Cuando usted está pensando en una inversión, necesita localizar un paraíso fiscal como este, ¿cierto? Debido a la fluctuación del mercado y los valores, incluso puede incurrir en pérdidas en su inversión, ¿cierto? O usted puede simplemente ajustar, digamos, vamos a poner un ejemplo. Yo estoy comprando una propiedad, esa propiedad es una propiedad usada, es una propiedad a la que yo le voy a tener que hacer mejoras antes de rentarla o hacerle un flipping, que es una reventa rápida menor a un año, ¿cierto? Estas pérdidas se conocen como pérdidas de capital, ¿cierto? Y afortunadamente pueden ser utilizadas dentro de su pérdida de capital para reducir la base gravable o la ganancia de capital, lo que significa que pagaría menos impuestos a largo plazo. Por ejemplo, si usted vende una acción con una ganancia de 500 y otra con una pérdida de 150, su ganancia de capital imponible total sería de 350 de liberador. Eso no se ve en otros estados. Entonces, realmente vemos, Andrés, que hay no solamente un estado de la Florida bellísimo, que ya vamos a hablar acerca de él, sino que vemos que las compañías se están mudando acá porque hay una plataforma de impuestos excelente para ellas, sobre todo si somos inversionistas. Obviamente hay que considerar retenciones de impuestos como el FIRTA, pero para eso vamos a tener, digamos, unas charlas adicionales y vamos a poner ejemplos concisos que nos han manifestado pues nuestra audiencia que quieren entender un poco más, donde vamos a hacer el ejercicio matemático de cuál va a ser esa disminución o esa aplicación de impuestos tanto locales como federales, y digamos qué tengo que hacer yo cuando yo creo una corporación, porque mi primer paso va a ser crear mi LLC, mi segundo paso cuando yo tenga una utilidad va a ser tener un ITIN, que es, digamos, el equivalente a un Social Security, y voy a pagar impuestos personales cuando haga retiros de capital. Entonces, todo eso lo vamos a analizar porque es un tema bastante extenso en futuras conversaciones. Pero lo que queremos transmitir ahora es todas estas empresas locales e internacionales, porque hemos visto un flujo en los últimos 3 años de más de 300 empresas gigantescas desplazándose al estado de la Florida, desde empresas de salmón masivas, Amazon, empresas de inversión, todos los fondos de inversión ya están moviendo sus sedes acá, lo que llamamos el segundo centro financiero de los Estados Unidos, que es Brickell. Y lo están haciendo por esta misma razón, por esta cantidad de beneficios tributarios, esta posición estratégica a nivel planeta, ¿cierto? A nivel, digamos, de lo que hablamos en nuestras conversaciones pasadas. Y si no la escucharon, por favor, revisen nuestro canal, por favor, suscríbanse y vayan y revisen los podcasts, las entrevistas que hemos hecho anteriormente, porque hemos estado hablando de ese posicionamiento que hay
con respecto a la movilidad, ¿cierto? Al acceso a los océanos, al acceso a los aeropuertos. Y todo esto unido a una tasa impositoria, digamos, a un ambiente impositorio perfecto para las empresas, ha hecho que nos volvamos un paraíso para las corporaciones. Y sobre todo una cosa súper importante, usted como internacional sí puede proteger su patrimonio, sí puede tener su LLC, sí puede tener una corporación americana que esté sujeta a la legislación de los Estados Unidos, del estado de la Florida, y lo puede hacer más rápido de lo que usted cree. Usted no necesita un montón de dinero, tampoco necesita tener un Social Security. Todos esos mitos son falsos. Usted lo que necesita es contactar un equipo como el de nosotros, que le dé la asesoría completa para que sus sueños se hagan realidad. Así que con este abrebocas los dejo para que les cuenten ahora un poco más de por qué la Florida, por qué Miami es el lugar donde usted debe invertir. Muchas gracias por este espacio. Tú sabes que este tema me encanta y soy apasionada de él, podría hablar por horas, pero voy a ceder el turno porque nuestros oyentes quieren escuchar todos los beneficios que les ofrece la Florida. Gracias, Carolina. Y Raúl, ¿qué nos cuentas sobre la calidad de vida y el ambiente laboral aquí en Miami específicamente? Sí, bueno, Miami ha venido transformándose desde hace ya unos cuantos años atrás y ya estamos viendo los resultados de esos visionarios que hace ya más de 20, 30, 40 años se fijaron en Miami. Miami pasó a ser de una ciudad y un área, porque hablemos de Miami, no es solo Miami, sino todas las áreas que la circundan, ¿verdad? Estamos hablando que es una cantidad masiva de personas y ciudades que están aglomeradas en una gran metrópolis. Y Miami se ha convertido de lo que fue un lugar de retiro para personas mayores a ser la ciudad de mayor crecimiento y de mayores oportunidades para la juventud y para todos aquellos emprendedores que quieren invertir en Miami. Entonces vemos cómo la ciudad se ha transformado, ¿verdad? De aquellos hoteles que veíamos en Miami Beach, donde veíamos convenciones de grupos, de asociaciones, de logias, etcétera, a tener una vida tan dinámica y tan activa como vemos normalmente en el área. Tenemos pues un ambiente que lo facilita muchísimo, ya solamente con la ubicación geográfica. Miami, aparte de las bondades de este clima, que tenemos un clima prácticamente primavera-verano durante todo el año, durante los 365 días del año, que nos da una ventaja comparativa con otros estados de los Estados Unidos y con otras ciudades a nivel mundial. Porque si bien es sabido, tenemos ciudades en el Medio Oriente, en Europa, que son de mucho, mucho boom, ¿verdad? De mucha actividad y de inversiones, pero Miami tiene algo especial. Miami tiene esa ubicación que nos coloca cerca de Latinoamérica, ¿verdad? Donde la mayoría de las empresas han colocado headquarters acá en Miami para direccionar y dirigir aquellas empresas o sus sucursales en Latinoamérica. También estamos viendo que lo mismo está sucediendo con Europa, porque sabe la influencia que tenemos nosotros acá en los Estados Unidos a nivel internacional, en la economía, en la cultura, en todos los ámbitos de la sociedad. Entonces, comenzando desde esa ubicación maravillosa que tenemos, aparte, y el clima que tenemos, también vemos cómo se ha invertido cantidades de dineros en lo que sería infraestructura. La ciudad de Miami está invirtiendo cada vez más dinero en la infraestructura para que la vialidad sea cada día mejor. Inclusive tenemos ahora que recientemente se inauguró lo que se llama el Bright Line, que es un tren rápido que va a llevar a las personas, ¿verdad?, que llegan acá a Miami como su primer destino y los redirige hacia Orlando, hacia Tampa. Y Raúl, hay que interrumpir un segundo porque la conversación pasada que tuvimos un debate de por qué el Bright Line era rápido o no rápido, y Andrés tiene su punto de vista súper fuerte con respecto al Bright Line. Rápido si lo comparamos con qué, ¿ok? Para lo que tenemos acá en los Estados Unidos. Porque lo que tenemos en común todos nosotros es una pasión infinita por Miami, una pasión infinita por el estado de la Florida, porque hemos ayudado miles de inversionistas como ustedes a acceder a este paraíso fiscal, este paraíso, o sea, ¿quién no conoce las playas de Miami Beach? O sea, uno las ve en todos los reportes de traveling, eso se ve en todas partes.
Por eso somos como tan pasionales acerca del tema, ¿cierto, Raúl? Sí, 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 completamente de acuerdo. Entonces, en ese tema, para nosotros, quizás le dices a un japonés y dice, ese es un tren tortuga, pero para nosotros, en comparación con lo que tenemos, para nosotros es súper rápido, súper veloz. Y lo más importante de eso es que está dando una opción nueva, una apertura de lo que no se estaba viendo acá en los Estados Unidos. Y de ahí seguramente evolucionaremos hacia trenes más rápidos, hacia distancias más largas, hacia menores tiempos, hacia mayor comodidad para ese turista que viene a disfrutar de los Estados Unidos. Entonces, ¿por qué invertir en los Estados Unidos desde el punto de vista estratégico? Ya como Carolina lo comentó, hay maravillosos incentivos fiscales. Relativamente pudiéramos llamarlo ese paraíso fiscal dentro de lo que sería la estructura impositiva de los Estados Unidos, pero aparte vemos cómo esas inversiones no solamente van atados de ese beneficio fiscal, sino que van atados de una gran infraestructura que se está creando, que se está cada día construyendo más. Cada día vemos acá cómo hay torres por todos lados creando cosas nuevas. Desde el punto de vista cultural, Miami se ha convertido en una capital cultural. Tenemos los museos que les encantan a Andrés, el Frost, que le fascina, el Museo de Ciencia, Pero Andrés donde no es el hay... único, yo voy por lo menos una vez al mes. Claro que sí, claro Déjame que decirte que nosotros visitamos con frecuencia los museos. qué Claro. bueno, bueno, perfecto, exactamente. Entonces ustedes son una muestra, o somos nosotros una muestra de queremos no un Miami solamente que se diga, ok, Miami es rumba, bonche, bochinche, desorden. No, aquí hay un tema cultural profundísimo, ¿verdad? Tenemos el Art Basel, que entre otros festivales que se celebran, ese es el más famoso, pero hay muchísimos otros más, festivales gastronómicos. Entonces, todo este entorno, todo este ambiente, toda la cultura, toda la infraestructura, las universidades, el tema de salud también, que hay multimillonarias inversiones en salud. Tenemos un distrito de salud espectacular donde está, entre otros, la Universidad de Miami, que es una de las mejores universidades a nivel nacional y a nivel mundial en desarrollo de tratamientos de enfermedades, en centros de cuidado de las personas. Entonces, tenemos un desarrollo no solamente en el área de turismo, tenemos también arte, tenemos también cultura, tenemos entretenimiento, tenemos el Miami Open, tenemos también la carrera de Fórmula 1, que ahora se firmó un contrato por 10 años. Tenemos diversidad de temas, diversidad de oportunidades que nos llevan a saber que nuestras inversiones acá en la Florida, nuestras inversiones específicamente en Miami, del tema que estamos hablando, van a tener un retorno fabuloso. Van a tener un retorno fabuloso inmediatamente o a largo plazo, a mediano plazo. Pero cualquier pregunta que ustedes puedan tener, cualquier inquietud que ustedes puedan tener, nosotros cuatro, nosotros no somos solamente 4 personas que ustedes están viendo en este momento, nosotros tenemos un equipo multidisciplinario que va desde lo que sería asesoría legal, fiscal, tributaria, sucesoral. O sea, hay un equipo detrás de nosotros, ¿verdad? Que tienen su especialidad y donde nosotros los podemos dirigir. Esa es la idea de nosotros, poderlos guiar hacia que sus inversiones tengan un fin seguro, rentable y que cumpla con ustedes y con sus objetivos financieros para su vida. Claro que sí. Andrés. Una cosa súper importante, Raúl, Andrés y Armandito, es que ¿por qué las empresas se están mudando aquí al sur de la Florida? Y hay un componente que es que el sur de la Florida se ha preparado por mucho tiempo para recibir este crecimiento exponencial, que yo diría que es un poco una exponencial desproporcionado, porque es así, o sea, no va paulatinamente, va corriendo. Yo pienso que algo muy importante para evaluar para las empresas cuando están pensando en mudarse acá es, tenemos una mano de obra calificada porque nuestras universidades, como dijo Raúl, ya tienen calificaciones tipo A, ya son altamente deseadas a nivel internacional por sus maestrías, especializaciones y también por sus carreras locales, ¿cierto? Estamos viendo, digamos, que lo hemos visto, hablado mucho con Andrés, cómo Asia está mandando todos sus estudiantes de clases altas a relocalizarse al sur de la Florida precisamente por las universidades. Y vemos, digamos, en Orlando lo que está pasando con el tema médico, que se están creando ciudades completas alrededor del tema médico para servir a una población creciente joven. Ya no estamos siendo el centro de atracción de ese profesional
altamente calificado, ese profesional altamente deseado, ese profesional que gana un salario muy, muy sustancioso y que está acostumbrado a un nivel de vida cosmopolito. Y es por eso que, digamos, tener una inversión acá, tener una empresa acá, tiene tanto sentido, porque usted no solamente va a tener los beneficios fiscales, sino que va a tener una mano de obra altamente calificada y un lugar de alto deseo, que cuando uno quiere tener una inversión está pensando, ¿dónde va a tener esto una alta demanda? Bueno, este es el lugar. Gracias, Raulito, por toda la información que nos facilitaste. Armando, ¿y qué nos puedes contar sobre los costos de las oficinas y el crecimiento de startups? Sí, Andrés, mira, es un tema que envuelve varios aspectos. Para mí, el tema macro, el tema económico de gran escala del país, el país que es el más grande del mundo, con un Producto Interno Bruto estimado en $25.02 billones en el año 2022. Es increíble la potencia en que estamos, de la que estamos hablando. Y soportamos nuestro ejercicio en sectores económicos básicos, como el sector primario, donde hablamos de la extracción de los recursos naturales, de los alimentos, de la agricultura, la ganadería. Del sector secundario, donde se realiza la transformación de los recursos naturales y donde está soportando la construcción como uno de los factores interesantes en Florida. ¿Y qué decir del sector terciario? El de servicios, las actividades financieras, el transporte, el comercio. Todos estos tres sectores básicos de la economía encuentran una identidad en cada uno de los aspectos. Por ejemplo, recordemos, somos el primer productor de cítricos y de naranjas en el país. Surtimos el 90% del mercado local de los Estados Unidos con nuestro producto, con las naranjas. En el sector secundario, la construcción se muestra como una de las actividades más dinámicas y más generadoras de riqueza en nuestro estado y particularmente en nuestra ciudad. ¿Y qué decir de los servicios, del sector terciario, los servicios? Y hace esto referencia precisamente a uno de los factores de desarrollo más fuertes que originaron todo el proceso de consolidación de la ciudad y es el turismo. Esta industria sin chimeneas, como muchos la llaman, es generadora de gran dinamismo económico. Y esto soportado con algo bien interesante que Carolina lo citaba, y es la conectividad. Los puertos y los aeropuertos son los generadores de ese acercamiento con el mundo y a través de él se movilizan grandes cantidades de cargas que van hacia los diferentes sectores de Sudamérica, Centroamérica, el Caribe y otros países del mundo. Es por ello que se vuelve muy interesante este aspecto y que hace referencia precisamente a lo que nos convoca este sector inmobiliario en los alquileres y en el arrendamiento financiero constituyen uno de los sectores más grandes de la economía de los Estados Unidos. Es curioso ver cómo en todas partes, producto de la pandemia, se disminuyen los costos de arrendamientos. En Miami, particularmente, han aumentado. ¿Qué significa eso para un inversionista? Como bien lo decía Carolina, uno de los factores que determina la decisión de inversión es la posibilidad de desarrollo y consolidación de mi inversión. Y este puede ser un aspecto fundamental. Y es que no solo en el sector vivienda, sino en el sector comercio y en el sector industria, esta producción de área es sustancialmente interesante. Y algo que encontraba como un dato simpático y muy diciente es que la vacancia en este sector es tangencial, no supera el 4 o el 5% de las áreas que están actualmente vigentes. Y en construcción hay otra cantidad significativa de áreas. Se dice que en licencias de construcción
en este momento hay más de 5 millones de pies cuadrados de área para disponer para la industria. Pero es importante resaltar y hacer un poquito de énfasis en lo que Carolina hablaba con respecto a la parte impositiva en Florida. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, tenemos esas cargas y tenemos exenciones, tenemos esa gran ventaja de no tener el impuesto estatal, como lo decía claramente Carolina, y es evidente que es una ventaja comparativa con los otros estados que sí tienen esa carga y que hacen que sea uno de los factores decisorios para muchas de las empresas que se han desplazado buscando alternativas de ubicación por diferentes razones. Y es también importante resaltar que producto de la pandemia y producto de la gestión de del gobernador de turno y de alcaldes de muchas ciudades, el atraer empresas dándoles ventajas es una forma de hacer ciudad. Y este ejercicio, por ejemplo, veía yo en las noticias de tal vez anoche, la alcaldesa de Miami-Dade está en Japón y su viaje responde a atraer turistas, pero igual que atrae el turismo, está generando posibilidades de acercar empresas que ya de pronto están muy consolidadas en el mundo y busquen ubicarse en Miami. Que Armandito, ese tema ahí me parece súper interesante para que lo miremos también con Andrés y con Raúl. Y es que, como estábamos hablando antes, nosotros tuvimos durante el 2021 y parte del 2022 un desplazamiento promedio de 1.200 personas diariamente de relocación al estado de la Florida. Ahorita estamos más o menos en un promedio de 900 a 800 personas de desplazamiento que se están relocalizando a nivel nacional e internacional en nuestro estado. Eso es una absorción gigantesca de personas. Pasamos a ser un estado de inmigración más grande que lo que es Texas a nivel de movilidad de inmigrantes, que es, pues son estadísticas muy grandes que empujan tanto lo que tú decías, Armando, a nivel de construcción como a nivel de producción de nuevos insumos, de nuevos servicios. Y pasamos de ser esa Florida, que era una Florida enfocada completamente en el turismo, ¿cierto? En la adquisición de turismo y de servicios, a ser una Florida con muchos otros aspectos, aspectos de producción, ¿cierto? Aspectos de producción, digamos, de manufactura, aspectos financieros, donde se manejan los capitales del mundo, porque aquí se están manejando los capitales del mundo. Y fuera de eso, lo que decía Armando, súper importante es, contamos con una movilidad interesantísima. No sé si ustedes sabían, pero el puerto de Miami es the world's larger passenger port, que eso significa que somos el puerto de pasajeros más grande de todo el mundo. Tuvimos un récord de 5.5 millones de pasajeros reportados llegando solamente al puerto de Miami, que es un puerto, como estamos hablando, de pasajeros, ¿cierto? Un puerto comercial. Ahora, nuestro puerto comercial Y recuerda que nosotros tenemos, en el área metropolitana de Miami, tenemos 3 puertos. No, mentiras, 4 puertos, con el que tú citas de los cruceros, porque es un sitio aparte de los sitios de carga que están en las 3 grandes ciudades de nuestra área metropolitana. Y mira, para complementar lo que tú dices, es importante hablar del tema de desempleo. El indicador... Súper básico, Armando. Allá iba, pero cuéntanos. El indicador nacional nos marca un 3.9%. En Florida, la condición es diferente. Es un 2.6%. Imagínate, es una economía de pleno empleo. O sea, eso es una cosa increíble, porque conseguir economías de pleno empleo en un mundo en el que vivimos es inexistente. Y nosotros estamos por debajo del pleno empleo, que el pleno empleo es considerado el 4%. Estamos en una tasa, estamos rodeando el 2%. Y hay áreas localizadas, o sea, digamos, tenemos 5 ciudades
que están por debajo del promedio nacional, cuando ya el promedio nacional es pleno empleo. O sea, es increíble. Armandito, Y volviendo perdón, a lo que sigue, estabas sigue, sigue. comentando sobre el turismo, aquí sucede algo muy interesante. El turismo es una industria muy importante para los países, pero el turismo también trae consecuencias, como la podemos ver en otros países del mundo, como en Europa, donde los Productos Internos Brutos de esos países no está creciendo. ¿Y qué es lo que está sucediendo en esos países que solamente viven del turismo? El problema es que cuando tienes una población que está dedicada en un alto porcentaje al turismo, dejan de haber crecimiento en otras áreas como la tecnología. ¿Ok? Es decir, esos muchachos que son el relevo se conforman con ser parte de esa cadena de servicio, ¿verdad? Hacia el turismo y dejan de estudiar. Aquí vemos un fenómeno espectacular, que es decimos, la mayoría, aquí los muchachos como que su primer trabajo es y ser mesonero, trabajar en la industria del turismo, etcétera. Pero si hacemos un estudio, una encuesta sobre esos muchachos no están trabajando para que esa sea la carrera de su vida. Simplemente es un empleo que tienen, pero paralelamente ellos están asistiendo a su universidad o tienen proyectos personales de startup, como habíamos comentado. Entonces, eso hace una gran diferencia. Es decir, la calidad del servicio que tenemos aquí son realmente muchachos que son preparándose para una vida profesional o por una vida empresarial. Entonces, a diferencia de, como les estaba comentando, de países europeos que se han estancado, en Florida, en Estados Unidos y en Miami particularmente, esa población que está dedicada al turismo no se va a quedar solamente ahí. Son muchachos que van a aportar mucho más en creatividad, en conocimiento y en preparación hacia la economía del Estado y de la nación. Quiero citar dos aspectos importantes. Uno así chiquitico. Yo sé que yo interrumpo todo el tiempo, perdóneme. Raúl, con respecto a ese tema, imagínate que hace 2 meses Google hace una reunión de toda la gente que está metida en Search Engine Optimization, Marketing, Digital Marketing y todo este tema de apoyo digital, digamos, de nuevas estrategias digitales que existen. Esa reunión nunca había sido en la Florida, porque siempre había sido en California. Por primera vez en la historia fue acá y fue en el Distrito de Arte. Y fue la más grande históricamente que se ha reportado. Excelente. Yo tuve el placer de ser invitada por unos inversionistas que se dedican a este tema de marketing. No podía creer la calidad de talento de desarrollo de software que está teniendo el sur de la Florida. O sea, es un crecimiento de talento que no se veía acá. No, cuando yo llego acá más de 25 años. Cuando yo llegué pues chiquita, ni me calculen la edad, por favor, no me calculen la edad. Pero yo era muy avanzada en mi conocimiento, digamos, de sistemas. Porque aquí no había eso que tú estás diciendo, Raúl. La gente no tenía ese desarrollo como más allá porque estaba enfocada en la industria del servicio y también, por nosotros tenemos un puerto comercial gigantesco, también somos el puerto que mayor carga después del puerto de California mueve en todos los Estados Unidos. Entonces, estábamos muy enfocados en esa parte de trading, ¿no? De trading comercial. Pero no había esa mano de obra tan calificada que se consigue ahora en el sur de la Florida. Porque es que, digamos, de las casas que uno vendió, de las inversiones que hizo el año pasado, ¿cuántas personas venían de relocalización de California, de Boston, de Chicago, de New York? Y o sea, son de estos muchachos que uno habla con ellos, están volando, ellos están en otro planeta, ellos ya lo pasaron a uno 7 veces. Es gente con una capacidad, con un desarrollo profesional increíble. Esa es la gente que está trayendo nuestro estado. Mira, Carolina, hay un dato simpático y curioso con respecto a eso, y es que Miami es la 7ª mejor ciudad universitaria de los Estados Unidos. ¿Qué significa eso? La universidades que hay en este país. Estamos formando personas para que se desempeñen en muchos sectores. Mira la importancia del sector médico en ciudades como Orlando o como Miami. Se han convertido
en centros de investigación, en centros de formación, en centros de atención, jalonando aquellos sectores del país donde anteriormente se prestaban servicios de muy alta calidad. Ahora se están especializando en las ciudades como Orlando y Miami con grandes desarrollos, y lo citaba Raúl hace un momento, hablaba de la inversión que se hacía en el sector médico, en construcciones destinadas para tal fin, en ciudadelas como Lake Nona en Orlando, sectores en Miami también muy enfocados a la atención médica. Estos factores y algo muy interesante que no lo hemos tratado acá y que es el pan nuestro de cada día, por decirlo de alguna forma, y que Carolina lo enunciaba como que había llegado al país con un conocimiento en sistemas, pues eso ya es una alta actividad y muy importante en el sector económico. Ese desarrollo que ha tenido todo lo tecnológico, todos esos avances en el manejo de redes, en la inteligencia artificial, han convertido a Florida y particularmente en Miami en un centro de atracción muy interesante, porque es el sitio de contacto de muchos países que vienen a obtener el servicio que brindan y el apoyo que le pueden brindar todas esas empresas especializadas en esta área. Ese incremento y el nuevo no, porque no es nuevo, incursión de la inteligencia artificial como factor determinante en todas las actividades, y que muchos temen porque absurdamente, porque piensan que esto desplazaría a los seres humanos en el ejercicio de sus funciones. Para mi gusto, es una visión cortoplacista sobre la posibilidad que tenemos más bien de apoyarnos en todas esas posibilidades que nos brinda la ciencia para generar más oportunidades de riqueza. Un ejercicio y un ejemplo clásico de lo que es posible hacer lo tenemos aquí con Andrés. Andrés es un desarrollador de ideas en los sistemas y ha generado posibilidades muy interesantes. Él, con su modestia, no habla mucho del tema, pero dentro de esa cabeza de brillante hay una cantidad de ideas y de realizaciones que seguramente nos sorprenderán y saldrán al mercado para apoyar nuestro sector en muy poco tiempo. Algo he oído hablar de Gini, pero no me quiero anticipar a esas posibilidades. Estoy seguro que será algo muy importante para el año 2024. Armando, pues agradezco muchísimo ese punto de vista, pero volvamos al tema y hablemos sobre Miami, lo cual tiene algo muy importante y es tu ubicación estratégica. Miami se encuentra estratégicamente ubicada en el sureste de los Estados Unidos, cerca de la frontera con América Latina y el Caribe, y esta posición geográfica la convierte en un punto de entrada natural para los negocios internacionales que buscan expandirse en estas regiones. El Aeropuerto Internacional de Miami es súper activo y trae a personas de todo el planeta, pero el puerto de Miami, Port Miami, mueve, como dijo Carolina, más de 5 millones de pasajeros anualmente. Y es el puerto número 1 de cruceros. 5 millones, es un récord internacional que hay que, mejor dicho, publicarlo. Y el aeropuerto de Miami es el puerto número 1 de ingreso internacional de todos los Estados Unidos y el cuarto aeropuerto en importancia dentro de los Estados Unidos. O sea, esos son datos que son, Andrés, como uno dice, Dios mío, o sea, estamos hablando de Estados Unidos. Y en estos momentos tiene un impacto económico anual de aproximadamente 43 millones de dólares, y esto lo convierte en un centro crucial para el comercio marítimo internacional. Las empresas que dependen del transporte de mercancías por mar encuentran en Miami un lugar espectacular para establecer sus operaciones, ya sean logísticas y de distribución. Pero Port Miami está actualmente invirtiendo alrededor de 800 millones de dólares
para aumentar su capacidad, incluyendo el desarrollo de 200 hectáreas en los puertos interiores. Y eventualmente, ellos lo que quieren es la descarbonización de toda la cadena de suministro, lo cual es increíble. Y si hablamos del Aeropuerto Internacional de Miami, es uno de los aeropuertos más transitados en los Estados Unidos, atendiendo a más de 45 millones de pasajeros cada año. Y esta infraestructura aeroportuaria de clase mundial facilita las conexiones comerciales y el transporte de ejecutivos y empleados de empresas internacionales. Para cerrar, si en algún momento tienes alguna pregunta, recuerda que We Are Real Estate está aquí para brindarte siempre información que eventualmente te puede ayudar a que tomes una decisión educadamente. Andrés, este es simplemente un abrebocas. Los temas que han tratado cada uno de ustedes nos van a permitir brindar la oportunidad de transmitir un conocimiento más profundo en cada uno de los temas que generen más interés en nuestro público. Estoy seguro que este será un canal de comunicación de gran importancia y dado la profundidad de los temas que tratamos y la calidad de las personas que lo hacen. Estoy muy contento de estar rodeado con personas tan brillantes como Carolina, como Raúl, como Andrés, que nos ilustran sobre temas de actualidad, temas de real interés y que merecen un momento de reflexión. Y otra cosita, antes de que se me olvide, si hablamos de acceso a América Latina y el Caribe, Miami actúa como un puente entre los Estados Unidos y las naciones de América Latina y el Caribe. Y eso es esencial para las empresas que desean establecer operaciones acá. Así que piénsalo muy bien. ¿Dónde es que piensas invertir? Porque Miami y la Florida son el mejor lugar del planeta. Así es, Andrés. We are real estate and we are real estate. Y aquí estamos para ayudarles. Eliminen esos mitos. Crear un LLC es muy sencillo, solo necesitan una persona profesional que lo sepa hacer. Nosotros somos ese camino. Invertir en los Estados Unidos, traer su corporación acá, también es posible. Relocalizar su empresa a los Estados Unidos es viable y lo hemos hecho millones de veces con muchos suramericanos, europeos, centroamericanos, gente del Caribe que ha querido seguir progresando y tener una dirección acá en los Estados Unidos y hacer que su empresa vaya a otro nivel. Estos paradigmas de que un internacional no puede ser exitoso acá van al suelo. No es verdad. Proteja su patrimonio, proteja su corporación, proteja ese desarrollo que ya tiene en su país. Hágalo acá, hágalo en el estado de la Florida, con una tasa impositaria supremamente ventajosa, que ya la analizamos, donde usted podría hasta pagar 0% si hace bien todo su análisis de impuestos. Con toda la protección fiscal que ofrece los Estados Unidos, una potencia, con toda la conectividad que nos explicó Raúl, con todos los atractivos de crecimiento económico que nos explicó Armando y con todos los beneficios que nos está diciendo Andrés que existen. No lo piense más, aquí está el lugar para usted y nosotros estamos acá, We Are Real Estate, dándoles toda la información necesaria para que tomen ese siguiente paso. Nos vemos en el próximo capítulo. Nos vemos el próximo miércoles.